quiero dar la bienvenida a Fernán Quirós. Fernán Quirós es ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Es uno de los hombres que está en la mesa de decisiones todo el tiempo, que conversa con el gobierno nacional, con el gobierno provincial. No hace falta que explique su importancia. Fernán Quirós, muy buenas noches. Gracias por estar en el programa en un día tan importante. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Buenas noches a todos ahí en el estudio. Muy bien. La primera pregunta tiene que ver con su sensación y si se puede alguna información, por supuesto la vamos a agradecer, pero lo que nos llega es que se vienen restricciones muy duras y que el gobierno nacional va a insistir con la no presencialidad de las clases y con cerrar los comercios más temprano, con cerrar accesos a la ciudad de Buenos Aires, con prohibir actividades económicas como las empleadas domésticas, como la construcción. ¿Qué puede contarnos de todo esto, ministro? Bueno, si me permitís, Diego, primero es enmarcar un poco la situación epidemiológica en la ciudad. Nosotros estamos con una incidencia de casos nuevos muy alta aún, en una media móvil de unas 2.600 personas por día. Llevamos unos 14 días, luego de alguna estabilización inicial, ahora estos últimos días con algún descenso, lento pero bastante claro de los casos, pero naturalmente necesitamos que esta curva baje más rápidamente, porque todo el sistema de salud está muy tensionado, con mucho trabajo y con un grado de dedicación a la enfermedad COVID muy alto. Así que nuestra mirada epidemiológica en base a esta descripción muy rápida que te hago, es que necesitamos hacer un esfuerzo complementario a lo que venimos haciendo para poder bajar un poco más rápido la curva de casos. En ese contexto creemos que hay que elegir las medidas que tengan impacto sanitario concreto y eficaz en los mecanismos de contagio que está ocurriendo y por otro lado que evitemos al máximo generar un daño agregado a la ciudadanía luego de tanto daño que ha provocado esta pandemia en los últimos años y unos meses, ¿no? Así que dentro de esa lógica general creemos que hay que bajar la circulación en la ciudad de Buenos Aires y entre la ciudad y el conurbano bonaerense, eso es indiscutible. Y creemos que la mejor manera de bajar esa circulación tiene que ver con, por un lado, algunas actividades que generan mucho movimiento entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires todos los días, y por otro lado, aquellas actividades que generen mucho encuentro en los lugares interiores, que es donde están ocurriendo hoy los contagios. Dentro de ese marco estratégico, ¿medidas de qué tipo, para cerrar mi respuesta, por eso, dentro de del marco estratégico, para cerrar mi respuesta, te decía, nos parece que la mejor manera de transitar este camino por delante es seguir dialogando y buscando un acuerdo con el gobierno nacional y con el gobierno de la provincia de, como estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas que yo acabo de decir, acordar específicamente las medidas concretas, que a veces es del lado de la General Paz de la provincia alguna adaptación local, de nuestro lado otra adaptación local, pero que tengamos una estrategia relativamente acordada. Esa es nuestra mirada, es por lo que trabajamos y vamos a seguir trabajando hasta el último momento para poderlo lograr. Quirós, le quiero hacer una pregunta muy concreta. Ahora, sí. Sí, perdón, Diego. Una pregunta muy concreta, ministro. En La Nación no quieren clases presenciales. Quiero saber si la ciudad está dispuesta a dar esa pelea, si van a determinar que las clases sigan siendo presenciales, por lo menos en el nivel primario. Es que a mí no me gustaría dar el debate así porque parece un debate donde alguien está tratando de imponerse al otro. A mí la forma correcta de dar ese debate es ¿qué queremos evitar? Si queremos evitar los contagios, sabemos que adentro de la escuela, con los protocolos, los niños han tenido muy pequeña cantidad de contagios y muchísimo menos de lo que hay en la circulación comunitaria. Si lo que pensamos, como ha dicho el Gobierno Nacional, hipótesis que es absolutamente entendible y evaluable, que lo que ocurre es que los contagios ocurren en el periescuela, sobre todo en el transporte, en la circulación en la ciudad, pues bien, entonces discutamos cómo resolvemos eso. Sabemos que la escuela primaria de la ciudad genera muy poco movimiento en la ciudad, muy poco transporte porque es una escuela muy barrial. Luego, la secundaria sabemos que genera un poco más de transporte. Entonces, estamos dispuestos a dialogar, a acordar, pero en la forma que me lo preguntaste preferiría no contestarlo porque me parece que no le agrega valor a la ciudadanía, no es lo que los ciudadanos están esperando que hagamos nosotros. Entendemos, ministro, hay muchas preguntas, obviamente, vamos a tratar de trasladarlo en el sentido de la ansiedad. Usted entenderá, no, vos entenderás, te voy a tutear, entenderás la ansiedad que tiene mucha gente porque estas medidas que seguramente se anuncien mañana nos van a cambiar la vida a todos, siempre tratando de conseguir la información que se puede y la que no se puede entendemos el contexto y lo que usted plantea o lo que vos planteás. ¿Hay medidas con las cuales Nación, Ciudad y Provincia ya estén de acuerdo y vos nos puedas adelantar y medidas en las que no estén de acuerdo y simplemente nos diga
no estamos de acuerdo en esto y esto? ¿Se puede plantear de ese modo? ¿Alguna en la que ya haya consenso y alguna en la que todavía no? Para entender un poco el panorama. Tenemos consenso que hay que bajar la circulación, tenemos consenso que hay que controlar el transporte de manera más apropiada para que lo usen los que corresponden, tenemos consenso en que tenemos que distribuir la circulación en más horarios para que no sea en los horarios pico, y luego tenemos consenso de que a ambos lados de la General Paz la forma de bajar el transporte podría ser con algunas adaptaciones de acuerdo a lo que mueve la gente en la ciudad y lo que mueve la gente en el conurbano. Y seguimos dialogando sobre el aspecto de la educación. La mirada epidemiológica es bastante acordada. La provincia tiene la mirada de que hay que hacer más intensivo, más rígido en las restricciones. Nosotros creemos que las que estamos proponiendo son las que directamente impactan en el mecanismo de contagio y por lo tanto queremos evitar medidas que generen algún daño complementario y que no generen tanto beneficio. Y ahí está el diálogo, pero me parece que no me gustaría presentarlo como un debate, como una pelea, sino más bien como una mirada de dos realidades sutilmente diferentes en un conglomerado urbano que tenemos que acordar cómo seguir para adelante. Ministro, de todos modos, hoy Lucía. el Procurador General le dio la razón a la ciudad al decir que los datos epidemiológicos de la Nación no eran suficientes ni eran los adecuados para sustentar una decisión como la suspensión de la suspensión de las clases. Y esta nueva discusión que podría ser nuevamente una suspensión de las clases. ¿Cuáles son los datos que ustedes van a seguir defendiendo en esa situación? No, nosotros siempre mostramos, Lucía, los datos de la Ciudad de Buenos Aires. A veces se debate en público con los datos nacionales, con los datos del AMBA, pero nosotros mostramos específicamente los datos de la Ciudad de Buenos Aires porque la Ciudad de Buenos Aires tiene un comportamiento sutilmente diferente, como te decía, a veces al propio conurbano bonaerense, porque son realidades diferentes, más allá de que es un conglomerado epidemiológicamente integrado. Entonces nosotros mostramos nuestros datos, sabemos que en la presencialidad no hemos tenido un número significativo de contagios y sabemos que el transporte, sobre todo en la escuela primaria, los niños se transportan de maneras individuales, caminando, en bicicleta, en auto con los padres. Entonces nosotros creemos que evitar o quitar la presencialidad, sobre todo en la escuela primaria, genera un daño muy significativo para un beneficio que no lo vemos con claridad. Y eso significa que, por supuesto, que estamos abiertos a dialogar y a pensar y a analizar otros datos que alguien tuviera sobre nuestra realidad propia de la ciudad. Con esta capacidad didáctica que tenés, Fernán, te pregunto en base a lo que decías recién y después quiero escuchar a Mercedes Ninzi y a Martín, que también obviamente son amigos de la casa y quiero que pregunten también y aprovechemos al máximo la posibilidad de charlar con Fernán Quirós. Si tuvieras que hacer una comparación con respecto a cómo estamos en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos que son los datos que vos manejás específicamente, así no te meto en otro lado que no es tu área. ¿Estamos mejor, igual o peor que cuando Alberto Fernández dictó aquel decreto que suspendía las clases? No, claramente estamos evolucionando una curva. Vos sabés que esta enfermedad tiene 3 curvas consecutivas. La primera curva es de los casos incidentes, lo que ocurren en cada día. La segunda curva es de las internaciones en terapia intensiva. Y la tercera curva es la de las personas que van a tener una mala evolución y van a fallecer, la curva de mortalidad. Nosotros en la ciudad, en la primera curva, que es la primera, luego hay 7 días entre cada una de ellas, ¿no? 7 días para la segunda, otros 7 días para la tercera. La primera curva, nosotros llevamos 14 días de estabilidad y 5 días de descenso con un R debajo de 1 en los últimos 5 días, que todavía no alcanza porque el número de casos de donde venimos es muy alto. Y por eso planteamos tomar medidas un poco más firmes para bajarlo más rápido. Pero claramente la primera curva empezó a tener un comportamiento más alineado con lo que queremos que pase. La segunda curva de las camas de terapia intensiva, llevamos 5 días con un nivel de estabilidad de las camas bastante continuo, es decir, hemos perdido ese ascenso tan vertical que habíamos tenido y estamos en una fase más horizontal. Necesitamos justamente que esa curva empiece a bajar. ¿Por qué? Porque cuanto más baje, más va a proteger a la tercera curva, que es lo que estamos queriendo proteger, que es que fallezca la menor cantidad de gente posible, ¿no? Mercedes. Fernán, me preocupa mucho, buenas noches, el tema que no se siga hablando de la necesidad de presencialidad en la escuela secundaria. La realidad es que hay muy poca virtualidad, los chicos más humildes no tienen computadora, no tienen un celular, no tienen internet. Hoy estuve en la Villa 31, Perdón, el otro día... ¿Estaba escuchando? No escucha Mercedes, te decía Mercedes
Te preguntaba, yo te agrego o te complemento, Fernán, hasta que arreglemos el temita con Mercedes. Te hablaba de la presencialidad en el secundario, ella dice lo importante que es, sobre todo en los lugares más humildes, donde hay menos conectividad, donde hay menos acceso a la educación virtual. ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, Mercedes, es un tema súper crítico y acá por eso yo siempre digo, todos nos tenemos que escuchar, porque los fenómenos sociales de tamaña complejidad, que tiene tantas variables y tantas dimensiones involucradas, hay que ser muy prudente en cómo vamos procesando el diálogo y buscando un camino alternativo. Sabemos que los niños, la falta de presencialidad les generan mucho daño, lo hemos vivido todos el año pasado, ya se está viviendo nuevamente este año con la pérdida de presencialidad actual. También sabemos que sobre todo lo sufren más los chicos más vulnerables, no solo porque tienen peor conectividad, sino porque su espacio hogareño y su espacio alrededor del hogar siempre es una tentación o tiene oportunidades para que el niño tenga una vida un poco más difícil. Entonces, la escuela también lo protege de todo ese riesgo que corre habitualmente. Y también los entrenan, los educa a todos los niños a cómo cuidarse cuando están fuera de la escuela. Por eso para nosotros es tan importante, esto no es una pelea política, esto no es un debate a ver quién tiene razón. Nosotros creemos que hay algunos daños sobre los niños que se vuelven irreparables. Mirá, el año pasado el mismo Ministerio de Educación de la Nación dijo que se perdieron 1 millón de niños del vínculo escolar. Imagínate lo que eso significa para la Argentina y para el futuro argentino. Entonces me parece que tenemos que trabajar un poco entre todos, ver cómo cuidamos lo que el Gobierno Nacional propone como un problema, que es el periescuela, pero que eso no signifique que los niños no puedan tener cierta presencialidad, donde estar en un ambiente cuidado y puedan progresar personal y socialmente. Yo más que preguntar, como padre mi hija tiene 12 años y mi hijo tiene 8, yo estoy a 10 cuadras de Capital Federal, van a la provincia de Buenos Aires, a un colegio que queda justo enfrente de mi casa, donde los protocolos se estaban cumpliendo, pero al máximo, y yo tengo los números del colegio que daban sobre 804 casos. Me preocupé también en buscar otros números en la provincia de Buenos Aires, además de recorrerla permanentemente mirando qué pasa, ¿no? Porque acá hablamos de clases presenciales y estamos dando por base, o sea, los chicos van a probar este año, van a probarlo de cualquier manera. Los chicos en mi casa, mis hijos en particular, se frustran con los equipamientos que por suerte podemos tener en casa, siguiendo estas clases virtuales. De cualquier manera, mi hijo, por ejemplo, tiene 8 años, que está en la etapa del manuscrito, que es un chico que venía con unas muy buenas notas, está muy frustrado porque obviamente es la madre la que tiene hoy que hacer de maestra al lado, aunque hagan todos los esfuerzos desde el otro lado del colegio. Voy a lo que es lo que decía Mercedes, que en la provincia de Buenos Aires la falta de conectividad es total y le estamos dando hace 1 año y medio a muchos chicos que la verdad deberían tener clase, que aprueben sin acercamiento ninguno al colegio. Digo, esto tengámoslo en cuenta también. Digo, disculpen que es una opinión, más que una pregunta para el ministro, pero la cuestión de la presencialidad y la depresión que tienen los chicos, que ya la tuvieron el año pasado, este año es aún más grande. La frustración que tienen los chicos. El no tener a dónde ir, los encierros, todo lo que eso genera, o los no encierros, ¿no? Como en muchos casos, como en la provincia de Buenos Aires, donde los chicos están muchas veces más al libre albedrío contra quizás la voluntad de sus padres, que hacen lo que pueden, que tienen que ir a salir a buscar el mango y que ni siquiera tienen con quién dejarlos a cuidar. Digo, eso no se está teniendo en cuenta y me parece muy grave porque digo, no se tiene en cuenta qué protocolo se está utilizando en cada colegio. Por ahí es un mundo. Digo, hay colegios que lo hacen mejor, hay colegios que lo hacen peor. Hay colegios que le están dando 1 hora de clase por día y hay colegios que les dan, en el de mi hija, están 9 horas frente a una computadora. Es imposible. O sea, pensémoslo así porque la verdad la situación es desbordante desde todo punto de vista, más allá de la presencialidad y la no presencialidad. Piensen que acá todos los chicos van a probar el año que están cursando. No hayan seguido una clase virtual, la hayan seguido y se hayan frustrado, o vivan, mi hijo aún con los protocolos, que era medio curso, cuando se daban clases y todo eso, pero era otra persona. Hoy es un chiquito que lo tenemos que seguir todos los días con mucha atención porque le están pasando cosas que nunca pensamos que le podían llegar a pasar. Pero por supuesto, Martín, perdóname subirme a tu comentario, y es así. Este es un fenómeno hipercomplejo, que además está muy determinado por la subjetividad del niño y el tipo de escuela y familia que tiene.
Entonces, en los fenómenos complejos, lo que hay que hacer es evaluar todas las alternativas y todos tenemos un poco de razón. No hay nadie que deba ganar este debate. Todos tenemos un poco de razón. Y la forma de transitar un camino tan complejo, donde todos tenemos un poco de razón, pero miradas tan diversas, es acordando un camino posible. Y acordar un camino posible significa sentarse, dialogar, estar dispuesto a comprender la mirada del otro y buscar resolver los problemas principales. Si el problema principal es la periescuela, como se ha dicho, busquemos una solución para la periescuela. No puede ser que pensemos que este problema es unidimensional, tiene una sola solución y alguien puede decidir cuál es. Necesitamos encontrar un diálogo incluso con el espacio educativo, con la comunidad educativa, con la sociedad toda, porque es un problema que nos atraviesa a todos y ninguno de nosotros deja de tener la razón y ninguno de nosotros la tiene completamente. ¿Y ese diálogo, ministro, cómo está? Porque queda un día, 24 horas para que se pongan de acuerdo y por ahora no hay del todo un camino de acuerdos entre nación, ciudad y provincia, por lo menos en los temas centrales como el de las clases. Mira, yo te diría, avanzamos muchísimo. Nos pusimos de acuerdo que nuevamente hay que construir un espacio de búsqueda de consenso y de diálogo común. Hicimos un diagnóstico relativamente común entre todos. Hicimos un plan estratégico relativamente común que tiene que ver con lo primero que yo te decía. Y cuando bajamos a las medidas concretas, acordamos algunas o tenemos una mirada más o menos común de algunas. Tenemos algunas que creemos que hay que adaptarse localmente en la provincia y en la ciudad, pero en un sentido común. Y tenemos algunas que todavía no hemos podido encontrar el punto de acuerdo. Pero tenemos que seguir andando ese camino. Es la forma que la Argentina va a ir para adelante y se va a transformar en un país superador de lo que hemos sido. Estamos con un problemita de audio con Diego. Osvaldo Bazán en su casa, también aislado. Osvaldo, ¿cómo estás? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, ministro. Quería preguntarle por el stock de vacunas que tiene la ciudad en este momento, para cuánto tiempo le alcanza y qué va a pasar con la gente de menos de 65 años. Bueno, hasta ahora venimos vacunando con Sinopharm y un complemento que nos dieron de Sputnik V, el primer componente. Hemos estado vacunando estos días y tenemos todavía para vacunar en los próximos y está llegando ahora un avión, ha llegado hoy a la tarde o a la noche con nuevas cantidades de Sinopharm, así que creemos que ese ritmo se va a poder mantener para la semana que viene y además seguramente mañana en mi conferencia de prensa voy a comunicar la apertura de la inscripción de 60 a 64 años porque ya con las dosis que nos estarán confirmando podremos completar 65 a 69 y por lo tanto empezamos el empadronamiento para mitad de la semana que viene seguramente o un poco antes empezar a vacunar a las personas mayores de 60. Ministro, ¿cómo está la situación de la ocupación de camas, que era otro de los temas que estaban en discusión y también de mucha preocupación durante estos días? Bueno, yo lo comenté al principio, y la ocupación de camas tiene dos miradas, ¿no? Lo que es la ocupación del sistema en general, el subsistema público que está en el 84%, sí. El subsistema privado que está en el 88%, o luego verlo desde un hospital en particular. Si vos lo mirás de un hospital particular, puede tener un conjunto de camas libres o puede estar completamente ocupado hoy y mañana volver a tener camas libres. Entonces, lo que hay que hacer es mirar el sistema en general porque los pacientes circulan y fluyen dentro de los diferentes hospitales en la medida que haga falta. En ese sentido, lo que yo te comentaba al principio es, estamos viendo cierta estabilización de las camas de terapia intensiva. En los últimos 4 o 5 días hemos tenido crecimientos muy, muy pequeños y parecería ser que esta curva, que es la de las terapias, que es la curva del medio que yo conté, está entrando en una fase de horizontalización que queremos que rápidamente empiece a bajar, ¿no? Ministro, recién decía que mañana va a anunciar el empadronamiento para la gente que tenga 60 a 64 años para vacunarse. Pero me escribe mucha gente que tiene más de 65, que se anotó y que todavía no lo han llamado y que cuando vuelve a reclamar le dicen no tenemos vacunas. ¿Qué pasa con esa gente de más de 65 años que no lo han llamado para vacunarse y que están preocupadísimos? Gracias, Mercedes, por la pregunta, para aclararlo bien. Nosotros lo que hacemos siempre es, cuando estamos llegando al final de cada grupo de edad y tenemos vacunas para completar ese grupo, pero nos sobran para empezar, ya abrimos el siguiente para empezar a ordenar la inscripción del siguiente. Todavía nos quedan 20.000 personas con 65 a 69 años sin vacunar y estamos recibiendo un embarque de unas 35.000, 40.000 vacunas.
Por eso es que nos alcanza suficientemente para completar lo que falta y ya empezar a abrir el siguiente. Por eso hice el comentario que hice. Hoy, ministro, hace muy poquitos minutos... Perdóname, y sí. si me permitís, perdón, y si me permitís, porque de paso aprovecho la pregunta de Mercedes, algunas personas se han inscrito con el teléfono incorrecto, o con algún error en la forma de comunicarse, en el mail, en el teléfono, o tuvo la desgracia de cuando lo llamamos varias veces no lo pudimos ubicar. Cuando es así, se puede volver a inscribir, modificar sus datos, o puede mandar un mail al mail que en la página de la ciudad está para consultas o planteos, e inmediatamente donde nos lo avisan, nosotros lo contactamos y le damos el turno que corresponde, si está en la franja que nosotros ya hemos completado, ¿no? Hace muy pocos minutos aquí en TN el ministro Berni de la provincia de Buenos Aires dijo que hay que cerrar todo de manera muy dura, muy drástica por los próximos 21 días. Quiroz, ¿ustedes están de acuerdo incluso con cerrar la General Paz, con que la gente no pueda pasar de la provincia a ciudad o al revés? Bueno, eso ya hablamos al principio, ¿no? Hay dos miradas diferentes en el sentido de qué medidas usar. Nosotros creemos que de alguna manera para proteger la capacidad ciudadana de acompañar todo este camino largo que aún le queda por delante, hay que ir eligiendo en cada momento las medidas que están orientadas a los mecanismos de contagio concretos y reservar cierta capacidad ciudadana de seguir acompañando el camino y no perder esa voluntad. Con lo cual nosotros tendemos a pensar que es preferible, por lo que ya vimos con estas primeras medidas que está bajando la curva, que es preferible tomar medidas más específicas, más orientadas al problema específico y no hacer medidas tan genéricas que de alguna manera le quitan a la ciudadanía la capacidad luego de poder acompañar en el futuro, y si perdemos la capacidad ciudadana de acompañarnos por razones económicas, sociales, psicológicas, vinculares o médicas, de la capacidad de acompañarnos a las medidas, el futuro va a ser mucho más difícil. Fernán, te quiero hacer dos preguntas por ahí más a la persona que está atrás del ministro o a cómo lo atraviesa esa persona que está atrás del ministro. Primero preguntarte, ¿en qué pensás vos? ¿Qué variable mirás vos? ¿Cuál es el número de todos los 200 millones de números que estamos hablando todo el tiempo permanentemente que vos mirás? ¿Y cuál es el número o cuál es el dato o cuál es la mecánica o el proceso en el que vos pensás antes de irte a dormir todas las noches? ¿Dónde pones el eje? ¿Qué es lo que te obsesiona en este momento? Bueno, son muchas cosas, Diego, pero para hacértelo más o menos resumido, lo primero que me importa mucho es la curva de contagios, sobre todo en las personas de 60 o más años, que son los que más sufren la enfermedad y que más necesitan terapia intensiva. El R de ese grupo en particular de la sociedad de 60 y más años en la ciudad de Buenos Aires. Me importa muchísimo el avance de la campaña de vacunación porque es la que nos va a proteger en el futuro. Me importa mucho la película de las camas, cómo viene la curva de camas, por eso yo la describía con precisión al principio. Me importa muchísimo cómo está funcionando la dinámica de cooperación en el sistema de salud. Primero, dentro del propio sistema público, entre los propios hospitales, dentro del propio sistema privado, entre las propias clínicas y sanatorios que colaboran entre ellos, y luego el conjunto del gobierno de la ciudad y ambos sistemas cooperando entre nosotros como lo estamos haciendo a diario. Y por último, poder construir un camino de acuerdo con el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires, porque la ciudadanía es lo que espera de nosotros, que seamos capaces de construir un acuerdo. Y por eso me preocupa soberanamente. Y lo otro tiene que ver con eso. Hay mucha gente que te escucha, Fernán, en este momento y cada vez que hablas, y está muy angustiada, no solamente por esta angustia que planteaban Mercedes o Martín, por las clases o por las camas. Hay mucha gente angustiada por su trabajo, hay mucha gente angustiada porque está deprimida, porque no ve salida, porque no ve un final para todo esto. Te quería justamente preguntar estas dos cosas. Primero, ¿qué le dirías a la gente? ¿Qué tenés ganas de explicarle a la gente que te está viendo del otro lado? Y segundo, una cosa que nos preguntó Beto Brandoni, Luis Brandoni hace poquito cuando vino el programa. ¿En algún momento termina esto? ¿En algún momento vamos a recuperar nuestras vidas? Porque esto genera mucha desesperanza. Si no hay un final, si no hay un horizonte, es muy difícil vivir. Sí, dijiste muchas cosas, Diego, pero voy a intentar recordar algunas. Hay tiempo. Lo primero de todo, este es un trauma crónico social, un trauma social crónico. Es una catástrofe humanitaria.
que además dura muchísimo tiempo. Entonces, acá hay casi como dos reacciones así paradigmáticas de la sociedad. Aquellos que intentan procesar el trauma e intentan volverse más resilientes para retomar una forma de vivir para el futuro, y aquellos que les cuesta procesar ese trauma y naturalmente lo que les queda es bronca, búsqueda de algún culpable y intentar encontrar afuera de ellos por qué les pasó lo que les pasó. Este segundo grupo es al que más hay que cuidar, porque nosotros necesitamos una ciudadanía que sea capaz de procesar y por lo tanto se vuelva una sociedad más evolucionada en términos de su forma de resolver sus problemas, sobre todo tamaño problema como el que tenemos. Y evitar el segundo grupo lo más posible, ayudarlos lo más posible a evolucionar, porque la culpa nunca está en el otro, es una catástrofe externa a nosotros y lo importante es cómo la transitamos, más que cuándo se termina, que ahora te lo voy a decir. Lo más importante para mí es cómo la transitamos, porque cuando una sociedad sufre un trauma, lo que determina el futuro de esa sociedad es cómo lo procesa. Y yo creo que nosotros todavía podemos aprender a procesar mejor lo que nos está pasando, entendiendo que no es la culpa de nadie y que los problemas no están afuera siempre, sino que cada uno de nosotros es parte de la solución de este problema, como bien dijiste vos al principio, haciendo un esfuerzo, cuidándonos, con el incordio de hacer cosas que no nos gustaría hacer, pero que necesitamos hacer en este momento. Y sobre todo entender que nadie tiene la verdad absoluta en este problema, que la mirada individual de cada porteño es válida y que el rol de los funcionarios es tratar de aunar todo eso en un camino común. ¿Y cuándo creo que esto va a evolucionar? Yo creo que cuando completemos la vacunación de los grupos de riesgo, al menos con la primera dosis, que eso yo espero, por lo que viene pasando, que para el mes de julio lo podamos tener, esta pandemia va a ser diferente. No digo que va a terminar, pero va a ser diferente. Cuando estén protegidos, al menos con una dosis, todos los grupos de riesgo, porque hemos visto que con la primera dosis la protección es muy alta con los que ya se vacunaron. Y luego nos quedará por delante 6 meses o un año más hasta volver a hacer una segunda ola de vacunación y un poco dejar de lado este martirio. Pero va a ser muy diferente después de que pasemos julio y hayamos vacunado al menos con una dosis a todos los grupos de riesgo. Ministro, pegándome un poco a lo que le preguntaba a Diego. Es importante. Le quería preguntar, Sí, con su acceso a la información, y no específicamente por ahí a la ciudad, imagino que está siguiendo lo que pasa en todas partes del mundo, o sea, bastante trabajo tiene con la ciudad. ¿Cuál es la última buena noticia que tenemos para darle, que recibió usted? ¿Y cuál es la última mala noticia que a usted le preocupa y mucho? Mira, para mí la buena noticia es que cuando el presidente de la Nación, en colaboración con la provincia y la ciudad, tomó el primer grupo de medidas aquel viernes y le hablamos a la gente y le dijimos, mira, vamos a tomar estas limitaciones nocturnas, estas prohibiciones de encuentro social, pero además te necesitamos a vos. Necesitamos que nos aportes algo. Lo que se vio, además porque la gente va conociendo mucha gente que se enferma también, lo que se vio es un cambio sustantivo en el comportamiento social, que es comportamiento que no venía cumpliendo apropiadamente bien anteriormente. Y eso es lo que ocurrió, lo que se vio es que rápidamente la curva en la ciudad dejó de crecer, se horizontalizó y ahora empezó a bajar. Eso es una gran noticia porque sigue demostrando que el destino de la sociedad y incluso el de atravesar esta pandemia está siempre en la capacidad de los gobiernos y de la ciudadanía en entender un camino común o entender cómo transitar un momento. Y eso va mucho más allá de la pandemia, porque podría ser una señal de cómo volver a avanzar, a construir un destino en nuestro querido país. ¿Y la mala? La última, ministro, y te agradecemos. Ahí está, faltaba la mala, dale, faltaba la mala. La que preocupa, mejor dicho, ¿no? Porque la verdad, para malas noticias recibimos tantas todos los días, pero la que preocupa. Digamos, yo te diría... Yo tengo una, a ver si lo puedo construir, perdón, Fernán. Perdón, Fernán, a ver si lo podemos construir de esta manera, porque y conecto las dos preguntas, esta final de Chicho y la que te quería hacer yo. Salió un informe de la agencia Bloomberg que coloca a la Argentina entre los 3 peores países del mundo en manejo de pandemia. Eso para mí es una de las peores noticias de esta semana. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en ese lugar? ¿Qué es lo que hicimos mal? ¿Qué es lo que falló? ¿Estamos a tiempo de mejorar? Digo, si se puede conectar con esto que planteaba Martín. Sí, lo primero que te tengo que decir que yo soy un gran crítico de todas las comparaciones entre países en el mundo, porque a mi juicio es combinar y mezclar cosas que son muy difíciles de comparar, que tienen un montón de dimensiones que no están siendo consideradas
y yo he visto ese informe y me parece que tiene algunos problemas técnicos significativos, tanto como tienen casi todas esas comparaciones que se hacen y después se tuitean de curvas comparando ciudades, países, desconociendo o simplificando una situación tan compleja con una o dos variables de manera lineal. De manera que permitime salirme de tu pregunta, Diego, porque yo creo que ese tipo de informes no representa la realidad de manera apropiada, no contextualiza cada país, cada cultura, cada temperatura, cada momento del año en que está, cada situación socioeconómica, cada distribución demográfica y forma de instalación de las ciudades, gente con buena vivienda, con vivienda más dificultosa. Me parece que es una gran ensalada que es muy difícil de comprender. Pero digamos, yo te diría que lo más doloroso que paso todo, me gustaría remarcar dos cosas que son significativas. Primero, el dolor cotidiano. El ver persona por persona que vos vas viendo en el andar cotidiano de la cantidad de dimensiones que están dañadas. Ya estuvimos hablando de la psicológica de los niños, la capacidad de socialización, las personas que tienen enfermedades graves que están con mucho temor y que no pueden socializar o vivir bien, la gente que ha perdido gente querida, que se ha enfermado, que ha perdido su negocio, que ha fundido una microempresa familiar. La verdad es que todo es muy doloroso, no hay día que uno no la pase realmente mal viendo lo que está viendo, ¿no? Pero tal vez lo más trascendente, ya no tan doloroso, pero lo más trascendente es, para mí, es salir de este camino en el que hemos entrado los últimos días, de discutir a través de los medios y reconstruir una mesa de diálogo donde le digamos a la ciudadanía que estamos todos, no vemos toda la realidad de la misma manera, pero les proponemos entre todos caminar por este lado. Eso es lo que creo que nos está faltando. Muchas gracias, Fernán, por el tiempo y por esta charla tan sincera con nosotros. Te mandamos un abrazo. Gracias por estar.